¿Es el hombre el padre y las computadoras el hijo? ¿Son ya las computadoras, como insinuó alguien en el siglo pasado, la forma más alta de vida inteligente en la Tierra? ¿Los padres superados por sus criaturas? ¿El hombre no se había asustado siempre de sus propias creaciones para refugiarse en temores recónditos del inconsciente colectivo? ¿A qué viene este terror? José B. Adolf, Mañana las ratas. Jaron Lanier, pionero de la realidad virtual y filósofo, dijo en una entrevista en 2018 que las cosas han ido mejorando gracias a los pesimistas y que ser crítico pesimista es el último acto de optimismo. En esa línea, una de las cosas que más me quitan el sueño es la falta de apreciación, y felizmente esto ha ido cambiando, aunque todavía de manera muy lenta, de la literatura de ciencia ficción en el Perú. No hay mayores pesimistas u optimistas, dependiendo de cómo lo veamos, que los escritores de ciencia ficción, me parece. Sobre todo aquellos que están obsesionados con las distopías. En esa línea, hoy día quiero hablar sobre la novela de José B. Adolf, Mañana las ratas, terminada en 1977 y publicada en 1984. ¿Y por qué es más importante que nunca tener en cuenta a las humanidades frente al advenimiento de las inteligencias artificiales? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eric y también prisionero del insomnio. Mañana las ratas describe un Perú del futuro, uno distante para Adolf. Piénsese que terminó la novela a finales de los 70, pero cercano a nosotros. Estamos a solo 11 años del tiempo en que transcurre la novela. Pero así como la saga de Volver al Futuro no se cumplió en la forma de autos voladores, zapatillas que se ajustaban solas o ropa que se secaba de manera automática, Mañana las ratas no se cumple en la manera de la segregación entre sectores populares de la sociedad y sectores privilegiados, al menos no de manera tan fuerte. Y de hecho, no es un secreto para nosotros que sucede lo contrario. Algunas zonas son tan liminales, en Lima por ejemplo, y no quiero mencionar nombres, que algunos distritos construyen muros para separarlas. Así, en la novela, el protagonista Tony Treveris tiene todo para ser feliz. Está casado, tiene un alto cargo en una multinacional, en la sede local de una multinacional, tiene 2 hijos, y su matrimonio es tan liberal como podía haberse imaginado en aquellos años 70. Ambos cónyuges tienen amantes, pero se guardan la fidelidad de quienes están construyendo un imperio o se imaginan construyendo uno. De hecho, la unión coital en sí misma ha sido despojada de toda sacramentización, de todo tabú entre las clases privilegiadas. Por eso mismo se fija que no es tan importante. Los encuentros sexuales e íntimos con parejas distintas, incluso más de una a la vez, son cotidianos. Y es a través de la perspectiva de Treveris que vemos las desigualdades de esta Lima del futuro y por lo tanto de Perú. Los peatones que crucen la pista, no por los puentes, sino justamente por las pistas, pueden ser atropellados sin ningún tipo de culpa por los conductores responsables y obedientes de la ley. De hecho, se incentiva que esto suceda así. Los ejecutivos casi siempre viajan en helicóptero por el centro de Lima y por otras partes de la ciudad, y el centro de la ciudad, el centro de la capital, junto a otros barrios, están a punto de caer de tan derruidos. En estos barrios viven las ratas, es decir, los ciudadanos de escasos recursos que son vistos como roedores infecciosos de laboratorio por los ciudadanos de bien. Treveris, como muchos otros ciudadanos de la época de clase alta, solamente conoce el centro de Lima por relatos de sus abuelos. De hecho, la sociedad en la que vive fomenta tanto el aislamiento y el sectarismo que él no conoce a sus vecinos. Desde el principio de la novela se insinúa todo el tiempo que algunas partes de Lima, aquellas alejadas de los centros de poder, estallan conflictos sociales, pero la aventura del protagonista empieza cuando una de las representantes de la multinacional en Estados Unidos, Regina King, aparece. Curiosa como se describiría en un juego de exotismo mutuo, King no solamente se acostará con Treveris, sino que querrá ver la ciudad, no aquella parte que le presenta la multinacional, sino los barrios bajos. Allí descubrirá horrores como los flagelantes
personas que se flagelan con un látigo para, a través del castigo, expiar sus pecados y acceder al cielo, como también será testigo de las enfermedades de los niños y adultos, como llagas, tuberculosis, etc., de aquellos que no gozan la tecnología y la salud que sí gozan los ricos. No será, sin embargo, sino hasta que Regina King sea secuestrada por el Cardenal Negro, el líder de las huestes rebeldes, que las aventuras de Treveris se complejicen, y también nuestra comprensión de este mundo posible en un futuro que nos lleva todavía muy poco en años. El planeta se nos ha partido definitivamente en dos, ruló Tony, en dirección a ese humo negro y grasiento que comenzaba a ocultar parte del cielo, y solo hay comunicación de nosotros a ellos. La verdad es que no sé qué ocurre, qué bulle y se agita en esas sórdidas profundidades a las que solo tienen verdadero acceso nuestra publicidad y nuestros fusiláseres. Y si yo no lo sé, es probable que casi nadie o nadie lo sepa. José B. Adolf, Mañana las ratas. A partir de la segunda parte de la novela, Tony Treveris duda. Quizá una rebelión podría finalmente triunfar, solamente para tranquilizarse después. Bajo el régimen actual, no existe ninguna rebelión que no pudiera dominarse. Sin embargo, el secuestro de Regina King por el Cardenal Negro, el líder de los radicales, para exigir mejoras y derechos a la multinacional, siembra la duda. Si bien es cierto, recorremos la historia a través de la perspectiva y de la mirada de Treveris, sin duda un riesgo de parte de Adolf, dado que el protagonista nunca llega a ser un héroe, ni siquiera un antihéroe en realidad, porque a pesar de ese espíritu aventurero, es un reaccionario y de hecho va a intentar aplastar la Revolución Popular. Comenzamos a comprender mejor los reclamos del Cardenal Negro y qué existe detrás, qué motivos tiene para su insurrección. El cardenal representa millones de personas que sirvieron de diversión a uno que otro rico aventurero y fueron dejadas de lado por las administraciones y, más adelante, por las supercomputadoras, que en realidad son las grandes asesoras, al menos sabemos al principio de la novela, de este nuevo régimen de entidades empresariales. Siguiendo a Lanier, quienes tienen las computadoras más potentes pueden almacenar la información y hacer predicciones y correlaciones para descubrir cosas sobre los demás y así capitalizar datos. Están en el centro del sistema, por lo que tienden a concentrar riqueza y poder. Tienden a manipular a todos los demás hasta volverlos locos mediante el uso de técnicas para la modificación de la conducta y la generación de una adicción. Creo que tenemos que concentrarnos en establecer algún mecanismo que permita evitar la concentración de poder alrededor de quienes controlan los equipos de computación más grandes, porque no creo que podamos sobrevivir si siguen haciendo eso. En todos los momentos de la historia se ha demostrado que esta situación de poder se vuelve corrupta, traicionera y cruel. Si la reflexión de Lanier es acertada, y volveremos a eso más adelante, Tony se defiende mentalmente al reflexionar sobre el carácter popular de las revoluciones. En su afán quizá para defenderse mentalmente sobre la reivindicación de las clases trabajadoras. Y también, asimismo, reflexiona sobre cómo los conservadores nacen rebeldes y al final lo único que buscan es reemplazar un mando por otro, de algún modo desacreditando para sí mismo cualquier conflicto o búsqueda de justicia social. Y si bien se le puede dar razón en algunas partes, eso no niega que las ratas, estas ratas, son seres humanos pisoteados todo el tiempo, bombardeados por las clases dominantes, desean mantener sus valores y la paz. Es decir, mantener a las ratas en su lugar, resignadas a su suerte, en las calles derruidas de Lima, mientras ellos deciden qué se debe hacer en el país en nombre de la justicia, el equilibrio y el orden económico. Según Gunther Anders, en La obsolencia del hombre, uno de los principales problemas del ser humano con respecto a la tecnología es pensar que lo que podemos hacer
véase producir, también nos está permitido. Esto puede resolverse cuando leemos el trabajo de Juan García Gutiérrez sobre las tecnologías convergentes y su diferenciación entre la mejora pedagógica, es decir, cualitativa, inclusiva y universal, y la artificial, selectiva y perfeccionista. Eso se vuelve irónico cuando el Directorio Supremo, quien maneja los hilos de Latinoamérica desde Estados Unidos y los intereses económicos y sociales, comunica su decisión de apoyar al cardenal Negro y los católicos ortodoxos. Esto podría parecer sorprendente, pero no es por humanismo en realidad, sino por estrategia. Les interesa más mantener una relación de fuerzas internacionales y el sistema a nivel mundial. La estrategia, sin embargo, obedece a un sincretismo de fuerzas en las que se revela, casi al final de la novela, que quienes administran el mundo no son los ricos y poderosos, en todo caso no en exclusividad, sino las supercomputadoras. Los miembros del Directorio Supremo viven en un satélite olvidado, lejos de la Tierra, ocupados en quehaceres lúdicos como jugar golf, tomar un sol artificial, pasear por el satélite. Parafraseando a Adolf, ser director supremo se ha convertido en cargo honorífico como el de los reyes del siglo XX. Algo tan complejo como la administración mundial no puede depender de un grupo de individuos, menos de uno solo. Uno podría pensar que son las supercomputadoras, por tener una inteligencia fría y basada solo en hechos objetivos, las que mantienen este orden jerárquico dividido entre ratas y ejecutivos. Y de hecho la novela lo sugiere casi al final. Pero no solo las páginas precedentes confirman los prejuicios de clase de algunas personas, sobre todo de la clase dominante, sino, como ya se señaló, la gobernanza del mundo es en realidad sincrética. Tony se dará cuenta de este sincretismo cuando los asesores ejecutivos, que son aquellos que alimentan de información a las supercomputadoras, lo propongan bajo el liderazgo de Linda King como jefe de un nuevo proyecto llamado Nuevo Comienzo. Así, las supercomputadoras toman las decisiones basadas en información que solo algunos escogidos, en este caso sobre todo los ejecutivos como Linda King, les brindan. Al final podríamos preguntarnos quién tiene el poder en este mundo posible, las supercomputadoras o aquellos que las alimentan. En un debate celebrado entre Slavoj Žižek y Yuval Noah Harari, este último afirma que cuando habla con científicos sobre sus investigaciones, ellos tienen una idea fija de sus objetivos y de lo que quieren hacer. Unos investigan, por ejemplo, el genoma humano para poder combatir el Parkinson. Harari, sin embargo, comenta que como historiador y un ejercicio de imaginación, piensa que podría ser el peor político del mundo con una tecnología así, una tecnología que controle, por ejemplo, el genoma humano. Y creo que esto es lo que parece proponer la novela de Adolf, un futuro en el cual los adelantos solamente sirvan a un sector de la población. No es que el avance tecnológico no sea natural. De hecho, Harari comenta que nada que sea posible está fuera de la naturaleza y que el verdadero debate no es el de lo natural, véase qué es natural y qué no, sino si aquello que tenemos como natural hace daño o no, nos perjudica o no. De hecho, el término Homo faber viene en nuestra ayuda a reconocer no solo que evolucionamos al crear cosas, sino que somos moldeados por aquellas cosas que nosotros creamos. Ejemplos de esto los tenemos desde neologismos que dejarán de serlo por rapidez, véase googlear, hasta cómo las ciudades son moldeadas, tomando las carreteras y las pistas en mente. De hecho, también los autos y los trenes. Existen muchas voces que reconocen las potencialidades de la inteligencia artificial. En un artículo llamado ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en la formación universitaria? De la Pontificia Universidad Católica del Perú, se comenta no solo que los profesores podrían ser más eficientes y dan ejemplos sobre herramientas ya en línea como Grammarly o Consensus, sino que también enfatizan lo evidente. Si un estudiante usa una herramienta como ChatGPT de forma deshonesta, es él quien no aprenderá nada, lo que
será su pérdida y repercutirá en su contra. Sin embargo, ejemplos de ese comportamiento no solamente son comunes. Creo que deberían pensarse alternativas más eficaces con respecto al papel de las humanidades en un marco en el cual no a mucha gente le interesa aprender. Citando de nuevo García Gutiérrez, si perdemos de vista la humanidad del sujeto, perderemos también de vista la posibilidad misma de su formación. Que la mejora humana dependa de una intervención tecnológica, sea genética, nanotecnológica o neurocientífica, supondría abrir la puerta a una eugenesia liberal. Mas no siempre significa mejor, como propone el transhumanismo. La mejora es de índole cuantitativa y no cualitativa en este caso. Más años de vida, más inteligencia, más y más, sin caer en la cuenta que el ser humano es radicalmente limitado. Es un hombre en busca de sentido y no un recipiente a la espera de ser llenado y conservado de por vida. Eso me trae a la mente no solamente la novela de José B. Adolf, que recién la voy a enseñar, también el episodio San Junípero de la serie Black Mirror. El ser humano no debería, en su obsesión con alargar la vida, perder su humanidad. Y los guardianes de esa humanidad son precisamente quienes se dedican su vida al arte, a la filosofía y a conservar y expandir el saber y el pensamiento crítico, es decir, los humanistas, es decir, las humanidades. Quiero concluir diciendo que la novela de Adolf no es perfecta. A veces tiene diálogos demasiado largos y un poco obvios en su mensaje y propone cambios que me parecen, en todo caso es a mi juicio, muy abruptos en el poco tiempo que dista desde la construcción de la novela o su elaboración hasta el futuro que plantea, casi 70 años. Pero creo que ilustra, como muy pocas, la visión pesadillesca de un mundo dividido, en donde unos cuantos, solamente unos cuantos, pueden acceder a una vida despreocupada, placentera y sin preocupaciones, puesto que ceden, de algún modo y casi total, el control a las supercomputadoras, excepto para transmitirles información y perjuicios, como ya he mencionado antes. Mientras los otros seres humanos, siguen confiando en que la figura mesiánica del momento los salvará de ser olvidados o bombardeados. La aparición, casi al final de la novela, de la nave espacial del Cardenal Negro, nos dejará preguntándonos qué sucederá con el satélite de privilegiados. Todo porque la tecnología fue utilizada en su momento para dividir y conquistar, no para construir ni enseñar. Aunque no tenemos un satélite donde solo estén unos cuantos, al menos que yo sepa, sí vivimos más que nunca a merced de la tecnología y esperamos que ésta no siga aumentando la brecha entre unos y otros. Esto es más que un deseo, una esperanza. Muchas gracias por ver el video. Este fue Prisionero del Insomnio. Espero que se desvelen con la novela de Adolf, Mañana las ratas. Y les deseo un buen insomnio y buenas noches.